Actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Luis Arce Catacora, que en el Congreso justamente del MAS decidieron hacer ciertos cambios con respecto a los años de militancia para poder involucrarse y ser parte de opciones políticas en representación del partido. Hoy, para conversar sobre esto, nosotros tenemos de invitada a la señora Susana Bejarano. Gracias por estar con nosotros, Susana. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto estar contigo y con tu público. Bien, gracias, Susana. Igualmente. Quiero plantearle dos escenarios que me pueda conversar con respecto a lo que sucedió en el Congreso, por un lado, con Luis Arce, y por otro lado, las palabras también en el Congreso en el que participó el expresidente Evo Morales. Bien, yo creo que lo primero que te diría es que el bloque popular sigue siendo una fuerza muy vigorosa, ¿no? Es decir, veíamos movilización por un lado, movilización por el otro, y aunque evidentemente son diferencias que están irreconciliables, ¿no? En este momento y que evidentemente han erosionado mucho su relación durante estos últimos 5 años, lo que vemos es un bloque popular movilizado. Te diría eso por un lado. Te diría la segunda cosa, que creo que en la batalla interna se ve una cierta ventaja de Evo Morales o del grupo de Evo Morales por sobre el grupo de Luis Arce. Eso te diría precisamente por la cantidad de personas, de afluencia, de emotividad de pronto que han tenido cada uno de los encuentros. Lo otro que te diría es que hay un voto del bloque popular, ¿no es cierto? Un voto que está ahí del bloque popular, que yo creo que va mucho más allá de Evo Morales, que va mucho más allá del propio MAS, ¿no es cierto? Y que está buscando encolumnarse detrás de aquello que le devuelva, digamos, esa vigorosidad electoral, esa esperanza electoral al bloque popular, ¿no? Yo creo que son de las cosas que te diría en términos generales. En términos específicos, evidentemente una de las peleas más grandes que ha tenido el movimiento del socialismo al interior es un estatuto, digamos, que ellos consideran que se hizo a medida del expresidente Evo Morales. Entonces, luego de que el TCP, de manera irregular, eso hay que decirlo también, le entregara el partido al alarcista, ¿no es cierto?, pues lo primero que se esperaba que hagan era la modificación de ese estatuto. Ese estatuto, bueno, la modificación hoy día se está dando porque pretende la participación no con tantos años de militancia política ni algunas otras prerrogativas que existían dentro del estatuto, y como dice Arce, que esto le permita participar a mayor cantidad de gente. En el lado de evista hablan de, evidentemente, la refundación del instrumento político, ambos a propósito de que hace 30 años se crea, digamos, el instrumento político de los pueblos, ¿no es cierto? Ambos a propósito de esas reuniones, ambas a propósito del 29 de marzo. Bien, entonces Evo Morales, claramente que él es el plan A, que no existe un plan B, ¿no es cierto? Y que va a correr en las elecciones. Entonces, esta decisión, ¿no?, que ya existe dentro del evismo y que, como vemos, ha sido una decisión apoyada por sus bases y todo aquello, habrá que ver cómo resulta al momento de la inscripción de las candidaturas, dado que existen dos fallos que limitan la candidatura de Evo Morales, dos fallos espurios, yo te diría, por un tribunal autoprorrogado, pero que el presidente del tribunal electoral, Óscar Hasenteufel, en noviembre pasado, ha señalado que va a hacer caso a una de estas resoluciones y que no va a inscribir a Evo Morales, es decir, lo ha dicho de manera clara y tácita, ¿no? Entonces, y por otro lado, utilizando un poco de referencia a las encuestas que han salido anoche, la de Claure, y en la semana la de la Red 1, uno podría inferir que tampoco dentro del bloque popular el presidente Luis Arce hoy por hoy se constituye en la opción de candidatura, ni mucho menos. De hecho, es una candidatura que está absolutamente desplomada, ¿no es cierto?, frente, digamos, a la de Evo Morales, que no es una candidatura que está desplomada. De hecho, si uno mira los datos, Evo Morales conserva un potencial electoral, pero que no lo va a poder utilizar en las elecciones que vienen. Entonces, ambas encuestas miden a un tercero, que es Andrónico Rodríguez, que yo creo que ha venido a constituirse de alguna manera en la piedra del zapato para todo el mundo, ¿no es cierto? Para Evo Morales, que no quiere dejarle espacio a Rodríguez, ¿no?
para Luis Arce, porque Luis Arce tenía la idea y el bloque teniendo la sigla, tenía todo lo que estaba abajo. Eso se ha hecho evidente que no es así, y por la crisis, etcétera, que hoy día se está atravesando, bla, 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 la candidatura de Luis Arce se ha desplomado, ¿no? Incluso dentro del alarcista están buscando como un mejor candidato. El mejor que tienen es Eduardo del Castillo. Sin embargo, pareciera que el movimiento popular tiende a encolumnarse detrás de Andrónico Rodríguez, que se presenta anoche en la encuesta de Claure como la mejor opción con un 25%, y en la encuesta de la Red 1 con el 18%. Entonces, si bien Rodríguez es el candidato, el posible candidato mejor situado de las elecciones, y además la alternativa dentro del bloque popular, se constituye una piedra en el zapato porque él no tiene instrumento de candidatura. Evo Morales ha dicho que no existe plan B si es que ellos logran un instrumento de candidatura. Y dentro de el ala arcista no le han invitado a Andrónico Rodríguez para ser el candidato, ¿no? Ahí el candidato parece que va a ser Eduardo del Castillo. Bien, entonces lo que te digo, aunque Rodríguez es hoy día el mejor candidato, el mejor posicionado del bloque popular, no tiene el instrumento por el cual presentarse a las elecciones del agosto próximo. Bien, yo le escuchaba con atención, Susana. Sin embargo, tengo la información pertinente de que, a pesar de que se ha notificado y obviamente se lo ha hecho por los conductos regulares, como tiene que hacer con el Congreso, y existía también personero del Tribunal Supremo Electoral que sea como el juez de todo lo que estaban determinando, existe en un plazo de 30 días, 10 ahora le explico. 10 va a estar en sala plena y otros 20 días dentro del Tribunal Supremo Electoral para ver si los aprueban. ¿Usted cómo la ve, Susana? ¿Cree que en estos 30 días se va a aprobar esto que se determinó? Que usted ya nos explicaba toda la connotación que tiene: mayor militancia, mayor involucramiento, menos años de participación. Sin embargo, quiero preguntarle por lo que sucede detrás. ¿Usted cree que eso se va a terminar realizando? Entendiendo también lo que usted nos comentaba como posterior comentario, lo que se viene con Andrónico, no sé si denominar la disputa entre Evo Andrónico, no sé si existe una disputa entre Andrónico y el presidente Luis Arce. Sin embargo, entiendo muy bien, como usted lo comentaba, de que Andrónico se ha convertido la piedra en el zapato para estos dos sectores que tiene el movimiento al socialismo. ¿Y qué opinión le merece de que de pronto, sin que se le haya oficializado que es precandidato, tenga tanta aceptación en el territorio nacional, Susana? Bueno, lo primero que yo te diría es que el liderazgo nace de abajo. Entonces puede alguien oponerse a tu liderazgo y no pasa nada, porque, es decir, pueden encontrar elementos jurídicos, técnicos, como los que estábamos analizando hace un momento, y eso no evita que la gente te encuentre a ti como el líder, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora mismo se tiene una herramienta poderosísima llamada Movimiento al Socialismo, bajo, digamos, las manos, el poder del bloque arcista, y el bloque arcista está desplomado en las encuestas, ¿no? Entonces, el liderazgo es otra cosa, es más allá de las instituciones, es más allá de las barreras que se intenten poner, es más allá de todo aquello. Eso emerge desde abajo, eso emerge desde la gente, ¿no? La gente se representa en ti, se encuentra, digamos, en tu perfil un proceso de identificación, etcétera, ¿no? Y eso no se puede frenar, ¿no? Normalmente puedes ponerle bloqueos institucionales si quieres, pero ese liderazgo va a estar ahí, se mantiene vigente porque la gente lo empuja, ¿no? Eso es lo primero que te diría. Y lo segundo, sobre los temas de los estatutos, me imagino que si el MAS ha cumplido con toda lo que tiene que ser, y el Tribunal Electoral cumple sus tiempos, más las presiones que seguramente van a haber de los representantes del movimiento al socialismo para que el tribunal cumpla sus tiempos, cumplirán el objetivo de modificar el estatuto. Supongo que sí, ¿no? Bien, quiero consultarle ya para ir finalizando, Susana, ¿qué opinión le merece a usted los tiempos que se vienen en cuanto a la política
a los precandidatos presidenciales, a los debates que se acaban de oficializar la semana pasada. Quiero robarle un concepto sobre lo que se viene, los tiempos que se vienen con respecto a Bolivia y la situación actual que se está viviendo, Susana. Antes de despedirla, si nos regala un concepto de lo que está pasando. A ver, yo creo que cortito, estamos ante un escenario electoral nuevo, ¿no es cierto? Nuevo, pero no tan nuevo, ¿no? Es decir, nuevo porque en el escenario no está sellado, sacramentado que gane Evo Morales las elecciones, como siempre en las últimas décadas, ¿no? O que el bloque masista va a ganar masivamente las elecciones y toda aquella cuestión. Pero yo creo que, digamos, es un escenario nuevo porque la oposición tiene... se le ha abierto, si tú quieres, una nueva oportunidad que en las anteriores elecciones no las veíamos con tanta claridad, aunque hubo evidentemente en el 2020 quienes dijeron que Carlos Mesa, incluso sacaron unas encuestas truchas, ¿no? En Garajulik desde el periódico Página 7 para decir que Carlos Mesa iba a ganar las elecciones, pero eso todo el mundo sabía que era una cuestión fake, que era una noticia falsa, ¿no es cierto? Porque tenías claramente que el bloque masista estaba unido, vigoroso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, la pelea del MAS es la cuestión distinta y ver cómo el masismo resuelve, o el bloque popular, lo vamos a llamar ahora, el bloque popular, cómo resuelve su encuentro, ¿no? Creo que eso, ¿no? Es el elemento nuevo de las elecciones, ¿no? Y el elemento que nos deja en suspenso ver cuánto más va a avanzar la oposición, ¿sí? La oposición, si uno mira los datos que ayer ha presentado Claure, el mejor posicionado hoy por hoy es Samuel Doria Medina, con una opción real de ir a una segunda vuelta con el bloque popular y ganar, eso es lo que señala las encuestas, pero también, digamos, con porcentajes de voto muy parecidos a los que ya se nos presentaban antes, ¿no? Es decir, hay un 45% de votación que no va a votar por el MAS. Si uno se remite a las elecciones del 2020, un 45% no ha votado por el MAS. Si uno se remite a las elecciones del 2019, un 45% no ha votado por el MAS, ¿no? Entonces, si uno hace los números, ¿no? Sin tanto enamoramiento y toda esa cuestión, se da cuenta, digamos, de que las fuerzas, digamos, están encolumnando. Hoy día sí pareciera que en torno a Doria Medina, ¿no es cierto? Pero todavía el bloque opositor, digamos, el bloque opositor en general, no ha avanzado lo suficiente, ¿no? Como para decir, hoy día es el bloque que uno lo podría leer como el hegemónico o como el que indudablemente va a ganar las elecciones, ¿no? Falta ver qué es lo que va a pasar con el movimiento al socialismo, entendido como el bloque popular, porque creo que si Andrónico Rodríguez va de candidato, inmediatamente él subsume al evismo e inmediatamente subsume también al movimiento al socialismo, pero creo que el camino de Rodríguez es todavía duro porque las fuerzas masistas están tan peleadas entre sí, ¿no es cierto? Y están tan convencidas en las puntas de las alas de que ellos pueden ir adelante, como es el convencimiento de Evo Morales, más allá de todo lo que la normativa aunque sea espuria, de todo lo que la normativa le dice, o el convencimiento del alarcista sin votos abajo, ¿no es cierto? Entonces, cómo eso se deconstruye en favor de Rodríguez es lo que falta ver, ¿no? O sea, falta saber si es que va a ser posible o no va a ser posible. Yo creo que en caso de que sea posible, el MAS va a ser una elección competitiva, no con las certezas del pasado de que es un paseo la elección y va a ganar las elecciones, pero sí creo que una elección competitiva y no tan exitista como ahora mismo está viendo la oposición, cuando uno escucha las lecturas, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que la gente, y con esto termino, sí tiene disposición a un cambio, ¿no? Es decir, cuando se habla como hace 20 años cambio, atrás, tal vez. ¿Perdón? Como hace 20 años atrás, cuando todavía el movimiento al socialismo no había ingresado, seguramente. Ánimos de cambio. No te diría de ese mismo cambio, es justo ahí donde quiero ir. A veces se entiende, es el momento del cambio de modelo, pero los datos, ¿no es cierto? Cuando uno lee los datos, no te dicen eso. La gente tiene disposición de un cambio, ¿no? Quizás
la disposición del cambio tenga que ver, por ejemplo, con sacar a los personajes clásicos del movimiento al socialismo y encumbrar a Andrónico Rodríguez. Eso es un cambio, claro, ¿no es cierto? Claro. Es un cambio generacional, eso es un cambio. Bien. ¿Hasta qué punto la gente está dispuesta a sacrificar todo lo que se ha avanzado en los 20 años? O sea, ¿pero qué se ha avanzado? Bueno, capaz en tu vida cotidiana la gente sí valora varios de los avances que han habido, digamos, yo te diría como en líneas progresistas, en líneas de derechos, en líneas de inclusión, en líneas de identidad y toda aquella cuestión. Entonces, cuando le dicen, vamos a echar por tierra todo el modelo, o aquella mención que hace Tuto Quiroga, que me parece, yo te diría que raya en el escándalo de la persecución, diciendo a todos aquellos empresarios que han trabajado con el movimiento al socialismo, vamos a hacerle una ley de investigación. Si ahí tú te pones a pensar, ¿no es cierto?, en 20 años, seguramente todos los empresarios constructores de Bolivia, ¿no?, o la mayoría de ellos, han trabajado con el MAS, ¿no? Claro. Lo que no los convierte en masistas, Susana, ni los convierte en palos blancos, ni los convierte en nada de aquello, sí, pero han trabajado con el MAS porque era el gobierno, ¿no es cierto?, durante 20 años establecido, que lanzaba licitaciones y que construía muchísimas obras, ¿no? Sí. Entonces, esa amenaza de persecución yo creo que pone en autos y en alerta a todo el mundo de decir, bueno, está bien que hagamos un cambio. Sin lugar a dudas es un momento donde todos quieren ganar participación y protagonismo con las frases que dicen, quieren ganar simpatía y votación también con la gente que se cree en conflicto con el gobierno oficialista de estos últimos años. El tiempo se me terminó, me gusta mucho conversar con usted porque salimos con una cosa y de ahí se nos va planteando otra. Al parecer podríamos hablar 4 o 5 horas, Susana. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por habernos comentado sus opiniones con respecto a la coyuntura del país y lo que se viene. Muchas gracias. No, gracias a usted por su amable invitación, como siempre.